Vamos, con ustedes, Víctor González. Buenas noches, ya se hicieron noches. Estoy súper animado de estar aquí. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a empezar a leer en el verso 17. Quiero dar las gracias a Cori por haberme invitado. Estoy súper feliz, muy animado de estar aquí esta noche con ustedes en el servicio inaugural de la iglesia en Tijuana. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 y verso 17. Por eso dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Por favor, acompáñenme a orar. Amén. Padre, gracias te damos por este increíble día. Estamos tan felices, tan agradecidos, porque tú, Padre, nos has escogido para una misión especial aquí en Tijuana. Gracias. Padre, sabemos que tú eres el único Dios. No hay otro Dios después de ti. Tú estás por sobre todas las cosas. Tu Hijo Jesús está en control. Y te damos tantas gracias, Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Te pedimos que estés con nosotros, que no nos dejes y que podamos ver tu poder cada día en esta ciudad. Amén. Te pido, Padre, que en esta hora se escuche solamente tu voz, porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Cuando tú hablas, todos se callan. Tu voz queremos oírla, Padre. Ayúdanos a tener un corazón suave que pueda recibir tu palabra, que pueda hacer lo que tú quieres que hagamos. Y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben? No hay ningún poder en ningún lado que sea más grande que el poder de Jesús. Amén. Yo he visto poderes diferentes, hombres poderosos. Cuando era joven, yo tuve muchos amigos que eran artistas famosos, viví con ellos,
Después, cuando yo trabajé como un agente de seguridad pública en México, pude estar en casas de políticos que tenían mucho poder. Conocí mucha gente de mucho dinero. Yo los protegía. Yo era el agente de seguridad. Y yo platicando con ellos siempre me di cuenta que aunque tenían aparentemente poder, estaban totalmente vacíos. Que tenían un vacío que no sabían cómo llenarlo. Y trataban por todos los medios. Ese vacío que cada persona tiene, no importa si es pobre o si es rico, no importa si no sabe leer o si ganó el Premio Nobel de la Paz, no importa. Todo ser humano tiene un vacío que solamente Dios puede llenar. Amén. Por eso estamos aquí en Tijuana. Vamos, Tijuana. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que en el principio el verbo ya existía. Que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice en el verso 14 que ese verbo se hizo hombre. Todos sabemos la historia de Adán y Eva. Y qué increíble comunión tenían con Dios. Cómo se pasaba en el huerto de Edén. Platicaban con Dios. Tenían paz. Eran felices. Pero cuando vino el pecado, todo se destruyó. Y vino la tristeza. Y vino la pena y la vergüenza y la enfermedad. Pero Dios no nos dejó así. Dios mandó a su Hijo Jesús. Lo mandó para rescatarnos. Lo mandó para liberarnos de esa maldición del pecado. Y esa es la razón que estamos nosotros aquí. Jesús vino a este mundo con un propósito. Con un propósito. Y nosotros estamos aquí con un propósito. Y el propósito es predicar la palabra de Dios. Para libertar a todos los oprimidos por el pecado. Vamos. Isaías 55 y verso 10 y 11. Dice así. Vamos a leer Isaías 55, versículo 10. La palabra de Dios que se hizo hombre. En Isaías 55, 10 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con su propósito. La palabra de Dios que se hizo carne tiene ahora discípulos, personas que le sirven, que son sus embajadores, en los cuales Él vive y usa para salvar a otros. Jesucristo vino para destruir el poder del pecado. Jesucristo vino para destruir el poder de la muerte. Y por último, Jesucristo vino para destruir el poder del diablo. Y lo destruyó. Hay tres maneras en que una persona puede tener un gran nombre. Una de ellas es nacer con un gran nombre, como un príncipe. Un hijo de una persona prominente ya nace con un nombre especial. La segunda manera es cuando él lo consigue con esfuerzo, con estudio, con trabajo. La tercera es que alguien le dé ese nombre.
Bueno, Jesucristo posee las tres cualidades. Wow. Jesús heredó un gran nombre. Él, como hijo de Dios, él heredó un gran nombre. Jehová es Jesús. Amén. Jesús es Jehová. Wow. Sí, cuando la palabra de Dios dice Jesús es Señor, en el griego esa palabra que está 6,800 veces en la Biblia, lo que está diciendo es Jesús es Dios y Dios es Jesús. Wow. Dios mandó a su Hijo, pero Él estaba con Él. Él estaba con Él. Así que Él heredó un gran nombre, pero Él también consiguió un nombre por sí mismo, por lo que Él hizo aquí. Él fue a la cruz. Él murió por ti. Él murió por mí. Pero no solamente murió, pero Él resucitó. Amén. Resucitó de entre los muertos. Todos sabemos cuando las mujeres llegaron al sepulcro a buscar a Jesús, el ángel les dijo: ¿qué hacen aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él está vivo. Amén. Y bueno, Él hizo una obra de salvación increíble. Número 3. En Filipenses capítulo 2 y verso 9. Vamos a leer ahí. En Filipenses 2:9 dice que Dios le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2:9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que entendemos nosotros que la salvación no se puede obtener por una religión, o por una buena plática, o por una doctrina. El poder no está en una buena oratoria, en una religión, en una filosofía. El poder está en Jesucristo. Amén. Él es el que tiene el poder. Él es el único que salva. Amén. Y Él es el que está ahora aquí en Tijuana representado por nosotros. Amén. El poder está en su sangre. Dios sujetó todas las cosas bajo su dominio. A Él es que nosotros representamos. Él es la cabeza de la iglesia que somos nosotros. Amén. Nosotros no podemos vencer a Satanás con un sermón, una oratoria, una teología, una religión, con nada. El poder está en Jesús, en su sangre. Jesús tiene algo que se llama la preexistencia. Jesús, cuando Él nació, Él simplemente vino, pero Él siempre ha existido, todo el tiempo. Jesús siempre ha existido, Él solamente se hizo carne. Sí, en el libro de Job, si tú lees, vas a ver 38 capítulos, donde Job se la pasa alegando con Dios, hasta que llega un punto en que Dios dice: mira Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié el universo? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes cuánto pesa la arena del mar? ¿Sabes cuántas cubetas de agua puse en el mar para que estuviera y existiera? ¿Sabes cómo le hice para que no las olas se brincaran? ¿Tú sabes eso? ¿Dónde estabas tú? Cuando todavía tú no nacías, Job, yo crié todo esto.
Mi nombre es Jehová. Yo soy el único Dios. Y Jesús, cuando Jesús está orando, en Juan 17:5, dice Jesús: Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía antes que el mundo existiera. Si Jesús tiene preexistencia, con la gloria que tenía antes. ¿Recuerdan cuando él hablaba con los fariseos? Y los fariseos se alegaban con él: ¿y quién eres tú? Y les decía, y ellos decían: ¿cómo que conoces a Abraham? No tienes más que 30 años. Y Jesús les dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Jesús existía desde el principio. Él es Dios. Amen. Nosotros somos discípulos de Jesús. Ahora estamos aquí en Tijuana. Y ahora todos sabrán que Jesucristo es el Señor y que ahora hay salvación para cualquier persona que quiera ser un discípulo de Jesús y que se una a Jesús a través del bautismo. Amen. En Colosenses 1:15 al 18, vamos a leer ahí. Vamos a leer muchas escrituras. Amén. Eso me gusta. A mí también. Ok, Colosenses capítulo 1. ¿Están animados, hermanos? Amén. Qué bueno, porque a Dios no le gustan los desanimados. No, Cuando hombre. Dios ve a uno de sus hijos todo achicopalado, todo ahí, agüitado, dice: pues ¿qué le pasa? ¿Has oído que a veces un discípulo te dice: ay, es que como que me siento solo? What? Cuando me dice eso, digo: es que estás solo. Ya. Por eso Jesús dijo que iba a caminar contigo todos los días, pero tú estás caminando por tu lado. Dice aquí la palabra de Dios, Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Él es el primero en todo. Cuando Jesús murió, fue algo increíble. Y nosotros tenemos que entender que cuando Jesús murió, Él no solamente murió, pero resucitó. Amén. Amén. Jesús fue profetizado y fue cumplido cada profecía que existía de parte de Él. En Isaías 9:6 dice la Biblia, vamos a leer. Isaías capítulo 9 Vamos. y versículo 6. Este es famoso este versículo, pero precioso. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Mateo 1:21, fíjense lo que dice. Vamos. Mateo capítulo 1 y verso 21. Dice la palabra de Dios: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso es que estamos aquí. Yo siempre he dicho que cuando una persona no tiene una razón por la cual estar en un lugar o por la cual hacer algo, pues no lo hace, lo hace de mala gana.
Pero nosotros tenemos que entender que número uno, Dios quiere que sepamos quién es Jesús y quién somos nosotros. Nosotros representamos a toda la autoridad que existe en todo el universo. Y estamos aquí donde nosotros ponemos nuestro pie, es nuestro. Miren lo que les voy a decir. ¿Ven este cuarto? Sí. Ok, escuchen bien. En este cuarto, aquí no van a caber las sillas ni las personas que van a ver cuando hagamos un servicio aquí. Vamos a entender que eso va a pasar porque Dios lo va a hacer. Nosotros no adoramos a un Dios que es una estatua. No. Ni a uno que está colgado ahí en la pared. Nosotros adoramos a un Dios vivo, al único que es el Dios verdadero. Amén. Así que en la cruz Jesús pagó todos nuestros pecados. ¿Sabes? Cuando Jesús fue muerto en la cruz, Él fue torturado. Le pusieron una corona de espinas, con unas espinas así de largas, y se la pusieron en la cabeza. Y le pegaron con un palo en la cabeza para que se les metieran más esas espinas y la sangre cayera. Y Él estaba pensando en ti. Él estaba pagando el precio de tus pecados. Wow. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Tengo 4 puntos esta noche. Wow. Primer punto. Jesús construye su iglesia. Vamos. Jesús es el que construye la iglesia. Nosotros estamos aquí para construir una iglesia. Bueno, la iglesia la va a construir Jesús. Él es el que construye la iglesia. Amén. Vamos a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 16. Amén. En Mateo 16, Jesús está teniendo aquí una plática con sus discípulos. Y luego les dice, en el verso 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La iglesia es construida por Jesús, no por mí, no por ti. Si Jesús no te usa a ti, tú no vas a poder absolutamente nada. Todos sabemos que una persona se agrega a la iglesia cuando se hace un discípulo de Jesús y se bautiza para recibir el perdón de sus pecados. Pero eso no lo puedes hacer tú. Tú puedes convencer a alguien que venga a la iglesia y que se meta al agua. Pero solamente hay uno que puede convertir ese corazón. Solamente hay uno que tiene el poder de cambiar ese corazón, de transformarlo y de hacerlo su casa. El mismo que cambió tu corazón, el mismo que te salvó a ti, Jesucristo. Él es el único y Él es el que construye la iglesia. Tenemos que entender eso para que cuando tú vayas y compartas tu fe, para cuando tú estudies la Biblia con alguien, tú sepas que es Dios a través de su palabra, Jesús, está transformando a esa persona. Punto número 2. El fundamento es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 3 y verso 10, dice así:
según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, aquí está hablando Pablo, Amen. dice, yo eché los cimientos y otro construyó sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Sabes? Tú ves esos edificios altos, como la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, como el edificio de First State Bank en LA, edificios grandes. Pero si tú vas y te metes al parking lot y bajas, hay toneladas y toneladas de concreto ahí abajo. Hay un cimiento grandísimo y fuerte. Y si no hay un cimiento, no puede existir un edificio. Cuando hacen un edificio, lo primero que hacen es excavar y hacer un hoyo para poner los cimientos, para construir la iglesia. El fundamento es Jesucristo. Tú debes de agarrarte de Jesús. Tú no puedes salir de tu casa sin Cristo. Nosotros todos tenemos que estar cerca de Dios, Amen. tener comunión con Dios, obedecer a Dios, amarnos unos a otros, para que Dios te pueda usar. No hay otro fundamento. Y cuando tú estudias la Biblia con alguien, ¿qué es lo que le enseñas? Lo que le enseñas es, agárrate de Jesús, obedece a Jesús, imita a Jesús, porque Jesús es el único cimiento, es la única fundación. Y sin fundación no hay edificio. Tú lo puedes construir, pero se va a caer. Cada persona, y tenemos que empezar por nosotros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estar bien con Dios, de estar unido a Jesús. Si hay pecado en tu corazón, si hay actitudes, no vas a estar en comunión con Jesús. Jesús no vive en un corazón mugroso, lleno de basura. No te va a usar. Cuando tú vas a tomar café y vas agarra una taza, bro, ok, y vas y agarras una taza y ves si está llena de caca. ¿Tú vas a poner tu café ahí? No, tú no lo vas a usar. No. Hagas otra. No, esta está limpia. Esta taza sí está limpia. Esta la voy a usar. Tu responsabilidad es estar limpio. Número 3. La unidad es indispensable. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, en verso 1. Vamos. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. En amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí no solamente Dios nos pide que estemos unidos, pero nos dice cómo. ¿Cómo un equipo misionero puede estar totalmente unido? Bueno, deja de ser tú. Deja de ser tú. Tal vez ya se te olvidó lo que es un discípulo. Pero mira, a veces tú dices, es que como que yo no hago clic con esta hermana. Como que yo no hago clic con este hermano. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que ser como aquel control de roto
Aquel control remoto que si tú agarras el control remoto de la televisión de tu casa, Vamos. y luego vienes a mi casa, y luego te sientas y le haces y le das, ¿qué va a pasar? La televisión no va a cambiar el canal, porque estás usando tu control remoto en mi casa. Lo que tú tienes que hacer es ir a Walmart y comprarte un control remoto universal. Y luego llegas a la casa de quien tú quieras. Y ves qué televisión es, qué marca. Y ves la hojita. Esta es la hojita aquí. Sincronizas tu control remoto. Y luego te sientas y luego le haces clic. Y mira, todos los canales van a cambiar. Entonces, deja de ser tú y empieza a ser Jesús. Cambia. Tú tienes que amoldarte a las demás personas, no las demás personas a ti. Tú tienes que ser humilde. No sé, ¿han oído esa palabra antes? Humildad. Sí. Porque algunos de ustedes parece que nunca la han oído. Yo no conocía esa palabra. Yo no la conocía. Pero ¿sabes qué? Jesús me enseñó humildad. ¿Y sabes cómo? Pau, pau. Hermano, por favor, entiende. La unidad es indispensable para ser victoriosos en un equipo misionero. La salvación ha llegado. Cuando los discípulos de Jesús predicaron el primer sermón que nunca antes se había predicado, de los discípulos, Pedro se pone de pie y empieza a predicar. Y después, al final de su sermón, dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 36, dice así: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y le dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, yo pregunto, ¿por qué? Y tal vez alguien te va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que bautizar para ser salvo? ¿Por qué no nomás creo en Jesucristo y seré salvo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y entonces vamos a leer Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 vemos claramente por qué. La razón es porque obviamente el único que puede perdonar pecados es Jesús. Y en Romanos capítulo 6 vemos que ese es el lugar y el tiempo preciso en el bautismo, cuando una persona se une al único Salvador, Jesucristo. Dice en Romanos 6:3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos, nos bautizamos para unirnos a Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esa es la razón. Y eso se lo tenemos que enseñar a todas las personas. ¿Sabes? Cuando Jesús murió en la cruz, fue un evento que cambió la historia de toda la humanidad. Y yo creo que cuando Jesús murió, los demonios alababan a Satanás. Yo creo que en el infierno había una fiesta y los demonios estaban: ¡yes! Matamos al Hijo de Dios,
lo vencimos. Y Satanás estaba sentado en su trono. Y todos lo alababan. Pero todo esto cambió al tercer día. Porque el tercer día, un personaje se aparece en las puertas del infierno. Y entonces empieza a caminar por los caminos y pasillos oscuros del infierno. Y Satanás, que está sentado en su trono, empieza a oír un ruido y empieza a ver qué pasa. Y Jesús caminaba, resucitado. Y cada paso que daba, el infierno temblaba. Y caían gotas de sangre a su alrededor. Y siguió avanzando. Y cuando el diablo estaba sentado en su trono y mira a Jesús, con su rostro resplandeciente, sus ojos como llamas de fuego, por su boca salía una espada de 2 filos. Y él dice, ¿qué haces aquí? Y Jesús se le queda viendo y dice, shut up and sit down. Cállate y siéntate. Cállate y siéntate. ¿Dónde están las llaves de la muerte? Give it to me. Vamos. Vamos. Y Satanás viene con las llaves temblando. Dice, easy, my friend, easy. Y no me toques. Y le pone las llaves. Y él agarra las llaves. Y cuando él agarra las llaves, él las pone en sus manos. Y ahí estaba tu nombre. Ahí estaba mi nombre. Ahí estaba nuestra salvación. Ahí estaba el nombre de cada persona que vamos a salvar aquí en Tijuana. ¿Y sabes qué? No solamente puso las llaves en su mano. Le dijo, come here. Híncate aquí. A ver, pon tu cabecita ahí. Y le aplastó la cabeza. Lo venció. Lo venció totalmente en la cruz. Y cuando Él resucitó, tuvimos la victoria nosotros. Amen. La victoria por su sangre. Por el poder de la sangre de Jesús es que estamos aquí. Nosotros tenemos una salvación que fue comprada con la sangre de Jesús. Y nosotros tenemos que estar tan agradecidos de que Jesús nos salvó. Ahora, tenemos nosotros que entender por qué estamos aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estaba Fernando aquí? ¿Alguno de ustedes conoció a Fernando? Levanta la mano si tú conociste a Fernando. Claro que no. ¿Tú sabes que eso es un equipo? ¿Tú crees que ese es un equipo misionero? Fernando es uno de los hombres que trabaja aquí. Un alma perdida, sentada ahí atrás, oyendo, viendo y totalmente perdido, no sabe. Y nadie. Y ustedes fue, hey, Fernando, ¿quieres estudiar la Biblia? Esa es nuestra misión. Yo no sé si tú sabes por qué estás aquí, pero equipo misionero de Tijuana, al ataque, es nuestro turno. Ahora vamos a salvar almas. Ahora vamos a proclamar a Jesucristo. Ahora vamos a ir y ganar almas para nuestro Dios. Hermanos, recuerden estos 4 puntos que son muy importantes. Número 1, que Jesús construye la iglesia. Número 2, que el fundamento es Jesucristo. Número 3, que la unidad es indispensable. Y número 4, que la salvación ha llegado a Tijuana. Gracias, hermanos, los amo. Let's give it up for Victor again. Right there. Come on, hey, salvation is running to TJ. Let's give it up for Victor.
great message today, or tonight I should say. You know, I've been a part of a lot of mission teams, church plantings, and it never ceases to amaze me